la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De 10 leprosos que son limpiados. Lucas, el Evangelio de Lucas, estamos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, el versículo 11 al 19. Le había dicho a mi esposa que si cantaba un canto, pero ya no tuvimos tiempo de ensayar. Pero otra vez será, ya la va a oír cantar sola. Todos tienen la palabra. Voy a hacer esto, voy a leer el primer versículo, usted me ayuda con el segundo, yo regreso y vamos uno y uno, amén. Dice: yendo así Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lea junto conmigo el 19. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cierre sus ojos. Amoroso y buen Dios, que moras en lo alto de los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Dios, por las bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos gracias por este lugar. Gracias, Dios, por esta familia. Gracias, Señor, te damos por nuestros empleos. Gracias, Dios, por la salud que nos das, Señor, para trabajar. Mi Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos das para bendecirte, para venir y darte gracias, Padre. Mi Dios, estamos en tus manos, que se haga conforme a tu santa y bendita voluntad. Padre, recibe toda alabanza y recibe toda la gloria. Dame la unción de tu Espíritu Santo para que tú seas glorificado y exaltado en todo, y que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil y dé fruto y no vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermano. Puede tomar su lugar. Aleluya. ¿Será posible, pregunto yo en esta tarde, será posible recibir grandes regalos de parte de Dios y tener un corazón malagradecido? ¿Será acaso que las cosas que no nos cuestan, no lo sabemos valorar? ¿Será que acaso lo que nos dan gratis no lo valoramos? ¿Será acaso que no sabemos distinguir las cuáles son las bendiciones de Dios? A veces nos pasa eso. Y aquí tenemos una historia donde podemos ver nuevamente al ser humano que muchas veces espera y busca solamente los beneficios de Dios. Y el hombre no quiere ir más allá con Dios. El hombre no quiere ir a hacer un compromiso más allá con Dios. Queremos que Dios nos saque del apuro. Queremos que Dios nos saque del problema. Queremos que Dios nos saque del hoyo en que nos metimos. Pero no queremos ir más allá con Dios. Pero no queremos hacer ese compromiso de servirle a Dios por toda nuestra vida. Aquí vemos a 10 hombres que sufrían de lepra.
Y la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad considerada una de las enfermedades más repugnantes, y era una enfermedad conocida como la enfermedad de Hansen. Yo no había oído esto, pero estudiando me encontré con esto, la enfermedad de Hansen. Y todo aquel que sufría de lepra, toda aquella persona que sufría esta enfermedad era considerado inmundo. Se le atribuía normalmente al pecado. Se decía que aquella persona que tenía la lepra era porque había cometido o había un pecado grave en él. Pero eso era lo que normalmente los judíos pensaban. Pero estas personas, todo aquel que tenía lepra, déjeme decirle, amado hermano, que eran marginados de la sociedad. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos no podían llevar una vida normal como la llevan todos los demás. No podían llevar una vida social con los demás. No podían estar cerca de las demás personas. Si andaban por ahí en algún lugar y había gente caminando y gente estaba acercándose a ellos, ellos tenían que declarar lo que ellos tenían. Cuando la gente se acercaba, ellos tenían que decir: inmundo, inmundo, inmundo. No te acerques, soy inmundo. Era vergonzoso. Tenían que anunciar su enfermedad. Eso es tremendo, hermanos. No podían, por esta razón, no podían trabajar, porque no podían estar cerca de los demás. Se contagiaba y eran considerados inmundos. Entonces, por eso entenderá usted lo que dice el versículo 12. Leyó el versículo 12, a usted le tocó leerlo. Nota lo que dice ahí, que estos 10 leprosos, dice, se pararon de lejos para hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque no podían acercarse. Dice el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque no podían, estaban marginados, tenían que mantenerse a cierta distancia. En otras palabras, tenían que vivir una vida de soledad. Tenían que vivir una vida diferente a los demás. Tenían graves problemas. Eso es horrible, eso es tremendo. No había cura para esta enfermedad. La mayoría de estas personas que estaban enfermos de lepra, pues cada vez que se ponía la enfermedad más grave y la enfermedad les iba consumiendo la piel, les iba consumiendo la piel y tenían mucho dolor. Era espantoso eso. Algunos morían por allá en el monte y ni quien los reclamara, porque andaban retirados. Por eso el único que podía hacer algo por ellos era Jesús. Esta enfermedad no tenía cura, pero el único que podía hacer algo por ellos era Dios, porque Dios tiene el poder de la vida. Dios tiene el poder de la vida. El único que podía hacer algo por ellos era Dios, aleluya. Solamente Dios tiene el poder para salvarte. Solamente Dios tiene el poder para sanarte. Solamente Dios tiene el poder para levantarte, aleluya. Solamente Dios tiene el poder para sacarte del hoyo, aleluya. Porque, hermano, hay cosas que el hombre no puede hacer. Ni aún la ciencia, ni aún la medicina, ni aún los adelantos con tanta tecnología que tenemos hoy. La ciencia y el ser humano tienen límites, pero el Cristo que yo predico no tiene límites para nada. El Cristo que yo predico no conoce limitaciones, aleluya. Él lo puede hacer todo, aleluya. Él tiene el poder de la vida.
Él tiene el poder de la vida. Él tiene el poder para sanar, porque Él es la vida misma. ¿Sabía eso? Él es la vida misma. Y si usted tiene a Cristo, tiene la vida misma. Aleluya, gloria a Dios. O sea que el ser humano solamente estudia el cuerpo humano. El ser humano solamente estudia la vida que Dios le dio al ser humano, y ahí lo trae el Señor de una cosa para otra. Ha avanzado tanto el hombre con tanta tecnología, con tanta con la medicina y todo ello. Pero el ser humano te cobra por darte una medicina que muchas veces lo único que hace es que le dan algo para el riñón y le afecta el estómago. Le dan algo para los pulmones y le afecta los riñones. Le dan algo para el corazón y le afectan los pies, las reumas, qué sé yo. Le dan una cosa y le descomponen otra. Eso es terrible. Le dan algo para la infección y luego anda uno con el estómago, que tiene uno que andar tomando probióticos para ayudarle. Eso es lo que hace. Va a una cirugía pequeña, simple, y sale en un cajón, sale en un ataúd. Yo conocí a un hombre que tenía miedo de ir a Monterrey a operarse del corazón. Dice, le decía a mi padre: tengo miedo entrar caminando y salir en un ataúd, salir en un cajón. Pues dicho y hecho, fue y salió en un cajón. Lo trajeron en un cajón de regreso. Luego, de todos modos, le mandan el bill. Eso no se escapa. De todos modos, le cobran un ojo de la cara. Pero yo conozco uno que te puede sanar gratis. Gratis, gratis. No tiene que pagar nada. Aleluya. El Señor Jesús no te cobra nada. El problema de nosotros es que a veces no le damos ni las gracias. El versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Y empiezan a rogarle, empiezan a decirle al Señor: ten misericordia. Jesús les contesta y les dice en el versículo 14, les dice, cuando Él los vio, les dijo: hey, id, vayan allá y muéstrense a los sacerdotes. Aquí vamos a ver unas cosas. Primeramente, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes no es lo que conocemos hoy por medio de la Iglesia Católica. Aquel sacerdote era un representante de Dios, que era aquella persona que Dios puso delante del pueblo para hacer ciertas ceremonias, para hacer ciertos rituales, para hacer los sacrificios. Le correspondía todo eso, le correspondía al sacerdote. Los sacerdotes no eran los que sanaban de lepra. El sacerdote lo único que tenía que hacer es que él declaraba al que era sanado de lepra, lo declaraba sano cuando llegaba a darse el caso. Era lo único que hacían ellos. Por eso es que Jesús les dice: vayan allá donde están y muéstrense a los sacerdotes. Pero vemos algo que llamó mi atención aquí en el versículo 14. En primer lugar, Jesús les da un mandato. ¿Está conmigo? Jesús les da una orden. Jesús les dice: vayan. Jesús les dice: muéstrense. Jesús no les dice: vayan, ¿saben qué? Vayan y cuando lleguen allá van a ser sanados. Jesús no les dice: vayan y en el camino ustedes van a ser limpiados. Jesús solamente les dice:
vayan a los sacerdotes. Y todos estos 10 leprosos comienzan a caminar, y comienzan a caminar, tal vez algunos a caminar apresurados hasta llegar hasta allá donde estaban los sacerdotes. Y ahí van caminando, y tal vez en su mente no sabían qué iba a pasar, no sabían a qué horas iban a ser sanados, o si iban a ser sanados, hasta que el sacerdote al momento que les declarara. Tal vez muchas cosas pasaban por su mente, pero ahí van caminando. Tuvieron fe en aquella palabra que les había dado el Hijo de Dios. Tuvieron fe al decirles que fueran y se presentaran solamente a los sacerdotes. Jesús pone a prueba la fe de estos hombres, y ellos ponen a trabajar su fe. Dios a veces trabaja así con nosotros. Dios a veces pone a prueba su fe. Dios va a hacer algo contigo. Ellos comienzan a caminar, comienzan a obedecer. El mandato fue: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Sabe que muchas veces Dios le dice a usted simplemente ve? Muchas veces Dios le dice levántate. Muchas veces Dios le dice ora. Muchas veces Dios le dice solamente cumple. Muchas veces solamente Dios te dice perdona. Muchas veces simplemente Dios te dice disciplínate. Muchas veces simplemente Dios te dice ven al altar. Muchas veces simplemente Dios le dice, como le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Muchas veces simplemente Dios te dice habla. Muchas veces te dice Dios enseña. Muchas veces Dios solamente te dice testifica. Muchas veces simplemente Dios te dice ven a la iglesia, haz esto, haz lo otro, y yo me encargo de lo demás. Yo me encargo de tu familia, yo me encargo de tus finanzas, yo me encargo de tu salud, yo me encargo de tu esposa, yo me encargo de tu esposo, yo me encargo de tus hijos, yo me encargo de todo. Aleluya. No tengas pendiente, yo me encargo de tu enfermedad. Aleluya. Lo único que solamente estoy pidiendo, dice Dios, es obediencia a la fe. Dele un aplauso al Señor si le ama. Aleluya. Dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Obediencia, obediencia, obediencia. En la bendición está la obediencia. ¿Cuántos lo creen? En la bendición está la obediencia. Aleluya. O sea que si en alguno de nosotros ya está la fe, pero no somos obedientes a la fe, ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve usted que tenga $1,000 si no los gasta, si no los usa? Los tiene ahí agarrados. Está pasando por necesidad y ahí los tiene agarrados. ¿De qué le sirve si tiene una fe pero no es obediente a la fe? Cuidado con eso. Santiago dice la palabra. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues cuidado, dice, porque también los demonios creen y hasta tiemblan. Les da terror, les da miedo pensar en el Hijo de Dios. O sea que tenemos que ser obedientes a la fe en Cristo Jesús. Le voy a pedir algo. Trae su Biblia ahí, tome su Biblia en sus manos. Tome su Biblia así. Usted que trae su Biblia, levántela así. Quiero que diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Aquí está basada mi fe, por medio de Jesucristo. Y aquí está la historia de mi vida. Aleluya.
Dele un aplauso al Señor, hermano. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Ahora hay que ser obediente a esa fe que usted tiene en la Biblia. Ahora hay que ser obediente a lo que Dios nos está pidiendo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Dios quiere ver tu obediencia. Dios quiere ver tu fe por medio de tu obediencia. Aleluya. Dios quiere ver tu fe por medio de tus obras. Sabía que su obediencia es señal de que usted tiene fe. Porque dice la Biblia que la fe es, ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo mira, usted está seguro. Eso es fe. Eso es fe. Es algo que usted no ve, pero sin embargo usted lo espera. Eso es fe. O sea que a estos leprosos les dijo: ir y váyanse con los sacerdotes. Y se arrancan corriendo apresurados porque Dios les dio una palabra. Habían creído en Cristo Jesús. Habían creído en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Esto que está aquí es exactamente lo mismo. Esta es la palabra de Jesús. Esta es la palabra de Dios, solamente que escrita. Escrita para que si usted se le pasa algo, usted tenga tiempo de volver a leer, tenga la oportunidad de estudiarla, tenga la oportunidad de analizarla. Y en su caminar en la vida, porque Dios le dice: esfuérzate y llega hasta la otra meta, llega hasta la meta. Hasta el final de tu vida, esa es tu meta, sirviendo a Cristo Jesús. Y usted va caminando en el caminar de la vida y de repente, paz, Dios los sana, Dios los levanta. Dios le resolvió su problema que nadie pudo resolver. ¿Por qué? Porque tuvieron fe y fueron obedientes a esa fe. Aleluya. O sea que, amado hermano, Dios siempre va a tener algo para ti. Dios siempre va a tener algo para ti. Dios siempre va a tener algo nuevo para ti. Dios siempre tiene algo para ti. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre va a tener algo nuevo para ti. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios lo ha sacado de problemas? ¿Cuántas veces Dios lo ha sacado del hoyo? Y a veces solamente recibimos de Dios eso. Dios nos sacó del problema. Dios nos sacó de donde estábamos. Y ¿sabe qué hacemos muchas veces por naturaleza pecaminosa? Ok, Dios, si te vi o no te vi, ya ni me acuerdo. Ya me diste lo que necesitaba. Ya me diste lo que quería. Bye bye. Pero que si Dios le mandara un vilezote, se acuerda por el resto de su vida. Porque lo que nos cuesta es lo que no se nos olvida. Pero lo que no nos cuesta no se nos olvida. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos sana gratis. Dios lo levanta sin cobrarle. Note el versículo 15, hermano. Entonces, el 14 todavía dice: cuando él los vio, les dijo: ir mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 15. Entonces uno de ellos, de los 10 que fueron limpiados, viendo que había sido sanado en el camino, vio y dijo: wow, estoy limpio, estoy sano, Dios me resolvió mi problema, Dios me ha sanado. Dice que se regresó, viene hasta donde está Jesús, se postra en tierra a los pies de Cristo y le adora y le da gracias. Y dice: este era samaritano. No está por ahí, no está, era samaritano nomás por estar ahí. Eso quiere decir que no era ni siquiera de los judíos. O sea, no era ni del pueblo de Dios. O sea, no era ni de la iglesia. Jesús sabía que los otros habían sido sanados y le pregunta: ¿por qué va junto con él? Respondiendo Jesús dijo: ¿qué pasó? ¿No eran 10? Si yo sentí que sané 10.
Yo sentí que salió virtud de mí. Yo sentí que salió el poder de mí. Yo sé que sanaron 10. Yo sé que sanaron 10. Dios sabe que a ti también ya te sanó. Dios sabe que a ti también ya te levantó. Dios lo sabe eso. Y sin embargo le pregunta: ¿dónde están los otros 10? Los otros 9. Versículo 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente uno regresó. Yo quiero ser ese uno para regresar y darle gracias a Dios. Aleluya. ¿Sabe que cuando hay un espíritu agradecido, Dios lo bendice doblemente? ¿Sabía eso? Cuando usted tiene una actitud agradecida a Dios, Dios lo sigue bendiciendo, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y mientras permanezca quejándose y poniendo trabas y culpando al otro y a la otra y a todo mundo y menos usted, no vive con un espíritu agradecido. Y cuando vive vive con esa actitud de agradecimiento, siempre glorificando a Dios, siempre pensando: gracias Dios porque esta mañana, Dios, tú me diste salud. Gracias Dios porque este día, Señor, todavía tengo trabajo, porque todavía tengo mi esposa que no sabe cocinar, pero la tengo, Señor. Pero ya está aprendiendo, Señor, pero la tengo. Gracias por mis hijos, Señor, son medios cabezones, pero los tengo. Es el problema, que a veces tal vez no sabemos apreciar o no sabemos discernir ni valorar las bendiciones de Dios. Y tenemos que aprender a valorar las promesas, la vida eterna, la salud, el trabajo, la iglesia. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. Dele gracias a Dios que tiene una esposa, porque hay gente que no tiene una esposa. Gracias a Dios que tiene hijos. Hay gente que no puede tener hijos. Dile gracias a Dios que está su mamá ahí con usted. Hay gente que ya no tiene su madre. Hay gente que ya no tiene su padre. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque tiene una casa donde vivir. Hay gente que no tiene una casa donde vivir. Viven ahí abajo del puente. Dele gracias a Dios porque tiene un carrito ahí viejito, pero se mueve, lo lleva al trabajo. Hay gente que no tiene un carro. Hay gente que está batallando con su carro. Decía un pastor que se dele gracias a Dios que tiene pelo, dice, porque hay unos que no tienen, como él estaba pelón. Dos versículos más y terminamos. Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Regresamos a Eclesiastés. Allá al Antiguo Testamento se encuentran los salmos, pasa los salmos, pasa los proverbios, y luego después de proverbios está Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 11 el versículo 9. Quiero que lo encuentre. Lo hallaron, lo están buscando. Mire, si no lo encontró, ponga atención. Alégrate, joven. Ahí dice mancebo. Yo creo que mancebo es joven. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Sí? Alégrate, haz lo que tú quieras. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ok, dice Dios. Anda en los caminos de tu corazón, lo que tú quieras hacer, lo que tu corazón te dicte. Y en la vista de tus ojos, está bien. Pero sabe, pero entiende, pero debes de saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Termino con Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Regresamos al Nuevo Testamento. Allá pasamos Romanos, Corintios, los Efesios.
Si ya llegó a Hebreos, ya se pasó, está antes de los Hebreos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cuando usted lo encuentre, el que lo va encontrando se va poniendo de pie. Si no trae su Biblia, solamente vamos a leerlo ahí en la pantalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: dad gracias a Dios en todo, o sea, en toda circunstancia, sea buena, sea mala, difícil. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Así de sencillo. A veces no sabemos qué es la voluntad de Dios. Pues darle gracias a Dios, eso es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que le demos gracias a Dios. Voy a orar. Cierre su Biblia y después de que yo haya orado, si alguno de ustedes quiere dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por este día que podemos venir para darte gracias. Estamos aquí, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, y para buscar, Señor, ser obedientes a la fe que tenemos en Cristo Jesús. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras faltas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.